Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes 10 de junio, vuelta de primarias y tenemos para analizar todo Nancy Carola Márquez. ¿Cómo estás tú? Bien, Rocío, buenos días, con un temporal por acá desatado, pero muy bien, muy contenta. Wow, sí, ahí decían que se venía el ciclón, para acá no llegó, hay muchos que quedamos así como escépticos de lo que podría llegar a pasar, pero se dice que viene ahora bien fuerte estos tiempos. Lo que no me queda claro es si viene tan fuerte para los resultados de las primarias electorales. ¿Cómo lo vivieron ustedes dentro del Frente Amplio? Yo creo que fue un vientecito, no un ciclón, claramente, por el nivel de participación, ¿no? Fue una brisa. Creo que lo primero que hay que preguntarse, Rocío, en estos casos, es si lo que pasó ayer domingo nos da luces de lo que se viene en octubre, ¿no? Si nos da algún camino, alguna idea, ¿no? Ahí de lo que se viene en octubre, y si con los antecedentes que ayer tuvimos de esta jornada electoral, ¿no? Se puede analizar con perspectiva macro esto, o si tiene elementos para un análisis mayor, o finalmente es solo una sumatoria de elecciones parceladas, ¿verdad? Aisladas. Y ahí también pongo el punto sobre la mesa, Rocío, respecto de la importancia y la responsabilidad de analizar los hechos sociales, ¿verdad?, en su justa medida e impacto, ¿no? Y no agrandar volúmenes que no tienen, o no bajar el volumen que no tiene, ¿verdad?, a los hechos sociales, ¿no? Me parece que lo que pasó ayer fue una jornada de baja participación, aunque parece que fue mayor que la del 2020, pero se supone que los sistemas democráticos, ¿verdad?, se van revitalizando con estos procesos eleccionarios, y acá vemos que, al parecer, ¿verdad?, no logra entibiar un poco el agua nomás, le saca un poco el frío, pero no logra calentar el agua completamente, y nos muestra claramente también que hay una crisis, ¿no?, de representación, ¿no? Porque con la baja participación es muy complejo tener elementos que legitimen las elecciones. Y la primera luz de un éxito eleccionario es justamente la gente que se convoca, ¿verdad?, en las urnas. Y eso también tiene directa relación con un elemento y un desafío que es transversal para todos los partidos políticos, que tiene que ver justamente con la construcción de mayorías, ¿no? Los partidos tenemos esa misión, ¿no? Como el ethos, uno de los fundamentos centrales de los partidos políticos, justamente el anhelo y el desafío de construir mayorías, ¿no? Y me parece que ayer queda un poco un ambiente más bien tibio, ¿no?, por la baja participación, y me parece que tenemos que cuestionarnos eso, a pesar que a mi sector le fue bien. Yo hoy día estoy contenta, de hecho, pero claro, yo creo que nunca hay que perder la perspectiva, ¿no?, del hecho social, porque finalmente eso también nos permite avanzar, ¿no? Sí, y además... contigo en el punto que todo en su justa medida. Igual las primarias yo creo que son súper poco convocantes porque no resuelves finalmente quién va a ser el que llega al final, la gente no lo entiende, la cantidad de personas que están dentro de un partido político en general son muy pocas y los independientes llamados a votar para definir quién va a ser el candidato, yo creo que no lo tenemos como dentro de nuestro ADN, entonces ahí hace una gran diferencia y hubo poco esfuerzo por parte del gobierno y del CERVEL, que es una de las críticas que se han hecho, de explicar de qué se trata el proceso. O sea, muy poca gente sabía quiénes votaban, muchos pensaban que eran solo los partidos políticos, otros no sabían si eran voluntarios, algunos se cuestionaban, hoy día, chuta, me va a llegar una multa porque ahora es obligatorio. Entonces, yo creo que en este proceso hubo mucho desconocimiento de lo que es esta elección, sumado a que hemos tenido demasiadas elecciones en el último tiempo, lo que también te hace un cansancio de la población, y se entendía poco, creo yo también, de cuál era la relevancia. Además que no todas las comunas tenían elección de primaria, no todos los pactos también, porque en algunas iba la izquierda, en otra la derecha, en otra incluso había uno que iba solo el Partido Social Cristiano, entonces eran como muchos factores que yo tomaría como, ok, las primarias en general, yo no esperaba tanta participación. Sí, yo creo que igual, claro, las expectativas igual eran en verdad bastante realistas, y también, bueno, frente al contexto no me parece que es bien hacerlas, ¿no? Creo que las primarias tienen que estar, es parte también de los sistemas democráticos, entre no hacerla y hacerla, mejor hacerla, ¿no? Me parece que es un camino, pero también, bueno, y acá tenemos, Rocío se hizo solo en San Pablo, entiendo, ¿verdad? Y lo que tenemos prontamente a finales de junio
es consulta ciudadana, que es algo aún más desconocido, ¿no? Y va a ser en A ver, Maullín. explícame eso. ¿Cómo consulta ciudadana? Yo sé encuesta, hasta ahí me quedé. Consulta ciudadana me pierdo. Claro, es como un formato, yo entiendo, porque entiendo que se va a hacer en Maullín el 30 de junio, que es como, claro, no fueron primarias, ¿no? Pero se hace una consulta donde la gente, ¿verdad?, va a votar también por un candidato u otro. En este caso va el oficialismo, tenemos candidatura ya en Maullín, y claro, es como un tercer elemento, ¿no?, que aún más desconocido. Las primarias tuvieron poca cobertura y poca información, imagínate este tercer elemento, ¿no? Claro, y como tú bien dices, cuesta mucho que la gente entienda. A mí me pasó acá en Ancud, la gente me preguntaba, oye, esto, y hay que votar este domingo. Como que tampoco había mucha información y no explica, ¿sabes? Que no, algunas comunas, solo en la región solo una, claro, y la gente no entiende por qué algunas comunas sí, por qué otras comunas no, como que de verdad hay una falta de información, pero así todo me parece que es un elemento que es central, que también tenemos que analizar, que finalmente estas elecciones también concitan un gran interés, ¿verdad? Porque los municipios son el primer vínculo con el Estado, ¿verdad? Es la primera capa de ejecución de política pública, por tanto debería haber una relación, ¿verdad? Ahí, como una especie como de ganas, ¿no?, de ir a votar por quién dirige tu comuna, ¿no? Y finalmente es el primer, uno sale de su puerta, ¿no? Y ahí está, la primera política pública va a estar ejecutada por ese municipio. Entonces, debería ser una elección que además concite, yo creo, mayor interés, ¿no? Y claramente eso no lo vimos. Pero ahí va dado principalmente por quién es el que va a llegar al final, y aquí estás como entre medio, o sea, es solamente el representante de una coalición, no es el que va a ser el alcalde propiamente tal. Y también ni siquiera resuelve el que va a representar completamente cierto sector, porque hay independientes, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Puente Alto, donde tienes a una candidata que es Carla Rubilar, que ganó esta primaria, sin embargo tienes a un independiente, sobrino de Osandón, que es Felipe Osandón, que es concejal, que igual está inscribiendo su candidatura aparte, porque lo único que hacen las primarias es que dentro de esa coalición tú no puedes bajar ese candidato, a no ser de que tengas circunstancias como nos pasó en su minuto con la primaria de Longueira, que finalmente termina yendo Evelyn Matei a nivel presidencial, pero fuera de eso, no quita que puedan haber independientes que vayan en la papeleta al final. Sí, yo creo que como bien tú dices, Rocío, esto, claro, nos da, pero tampoco creo que dé luces para octubre, creo que es un pequeño, como tú dices, un segundo tiempo, ¿no?, previo al octubre, pero también creo que fundamentalmente lo que sucedió ayer es una elección, ¿verdad?, para medir fuerza al interior de cada conglomerado, ¿no?, como de cada fuerza política, ¿no?, cómo se están dando las fuerzas al interior de eso. Y en ese sentido, y en esa lectura, ¿verdad?, que tiene que ver ya más con la votación en sí misma, ¿no?, con los resultados específicos, no el proceso en verdad en su magnitud más macro, sino que algo más específico. A mí me parece que al menos en el grupo que digamos que me contiene políticamente, que es verdad el oficialismo más la ADC, me parece que cada partido también tiene algo bueno que decir, algo que celebrar, ¿no? Y eso también habla de un equilibrio al interior del conglomerado, a pesar que la ADC yo siento que igual tiene cosas que preguntarse, ¿no? Porque después de haber tenido, ¿verdad?, una hegemonía en los municipios, hoy día va perdiendo fuerza en términos locales, y eso también, ¿verdad?, es un cuestionamiento que los partidos también debemos hacernos, ¿no? En el fondo, esta coalición de mayorías, ¿verdad?, que en algún momento la gente está firme, ¿no? Y después, en estas elecciones va quedando, ¿verdad?, y como un poco en entredicho, ¿verdad?, tu capacidad, tu fuerza en el mundo local, ¿no? En el mundo del día a día. Que tocas a la ADC, bueno, hay que pensar que la ADC gobernó por mucho tiempo San Pablo, que es la única primaria que tuvimos aquí en la región. Fue mucho tiempo representantes en San Pablo y ahora quedaron terceros, o sea, les ganó el PPD y un independiente en la elección, teniendo un candidato, o sea, un concejal en ejercicio durante 3 periodos ahí y quedaron terceros. Entonces, efectivamente, yo me pregunto en la ADC, ¿cómo van a tomar estos resultados? Porque efectivamente fueron bastante adversos para ellos, encuentro yo. No sé qué opinas tú. O sea, y por ejemplo, hay comunas emblemáticas como Peñalolén, Rocío, donde verdad la ADC lleva no sé cuántos años, como 20 años gobernando, y sucede, ¿verdad?, esto que sucede a veces en los partidos, que tiene que ver con las relaciones internas de los partidos, ¿no? Que tampoco hay que desconocer, los partidos no somos unos colos de ángeles, ¿no? También hay distancia, hay distanciamiento, ¿no? Somos reclutados de la raza humana nomás, no de colos celestiales. Entonces, en este margen claramente hay temas también al interior de los partidos, y lo que pasó, yo creo que la ADC, por ejemplo, en Peñalolén es muy ejemplificador, ¿no? ¿Verdad? Claro, para los que no saben qué fue lo que pasó en Peñalolén, ahí efectivamente tenemos 2 alcaldes durante mucho tiempo. Antes estuvo Orrego y ahora estaba Leitao, pero ella también termina su periodo dejando la ADC.
no está dentro claro, y ella lleva ella lleva un delfín, la DC lleva otro por otro lado, porque la dictadura ya no está, no, en verdad no es del partido, y lo que hace es que finalmente no gana ninguno de los dos, ¿no? Y ahí nosotros entramos, ¿verdad?, como Frente Amplio, claro, pero claramente también tiene que ver con los partidos también se van debilitando por sus propias orgánicas, ¿no? O por sus propias falta de acuerdos, ¿no? Y yo creo que esto es también algo que tenemos que analizar todos. Y ahí no puedo dejar de preguntarte en la interna, ¿de qué hayas escuchado tú respecto a lo que está pasando en Valparaíso, que es uno de los bastiones también que está complejo, porque entiendo que gana el Frente Amplio, pero Sharp, que es descolgado de lo que era el Frente Amplio en su minuto, también lleva a su candidato y su delfín. ¿Qué se habla ahí en la interna? Yo creo que va a estar, yo creo que es una elección, nosotros estamos felices, ¿verdad? Porque la compañera, aparte de una mujer que esté liderando, ¿verdad?, que haya ganado ahí en Valparaíso, nos parece una buena señal. Y Valparaíso es una comuna que además necesita yo creo que de una fuerte gestión pública, porque claramente es una comuna que tiene sus complicaciones, ¿no? Bueno, como todas, claramente. Es muy cuestionado en Valparaíso, pues, la gestión de Sharp. Y nos parece que una mujer del Frente Amplista esté, porque además no recordemos que al lado, Viña del Mar, que es su vecino, también está liderado por una mujer del Frente Amplio, ¿verdad?, de RD. Entonces nos parece una buena señal. Ahora lo que sucede en octubre, claramente hay un camino que va a estar estos meses de harto trabajo para la gente que fue electa, ¿no? También pasa con Providencia, ¿no?, con Magdalena Fernández, que también es del Frente Amplio, es de Convergencia Social. Claro, y que de fondo tienen el desafío ahora, ¿verdad?, de seguir transitando este camino, que es de largo aliento, no es una carrera de 100 metros planos, ¿no? Esto de hartos kilómetros, y por tanto requiere hoy día de una capacidad de orgánica, financiera, ¿no?, y de entusiasmo, y de seguir entusiasmando a la gente para que en octubre, ¿verdad?, estas luces de felicidad hoy día se vayan consagrando y vayan vayan situándose, ¿no?, como una posibilidad real de llegar a esos municipios en el mes de octubre. Y además que nuestro proyecto político se va instalando en espacios locales, lo cual siempre es un halo de esperanza y felicidad. Nancy, dame un segundo, por favor. Nancy, estamos. Sí, bueno, y en relación también a los desafíos que se vienen, en verdad, acá a octubre, me parece que, claro, que si bien esta elección, en verdad, no es definitoria en relación a la mirada hasta octubre, estos meses van a ser súper centrales en lo que se viene estas definiciones políticas, pero me parece que nosotros como grupo político hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado en tener un acuerdo y un pacto de la ADC hasta el Partido Comunista, ¿verdad? Hay un avance en eso, y también me parece que uno de los desafíos más importantes que tenemos como sector es ver, ¿verdad?, cómo encantamos a un nuevo electorado en el marco de una elección con voto obligatorio, ¿no? Que una de la verdad es un voto que es complejo de analizar, ¿verdad?, de darle características, es un voto difícil de poder cautivar también. Entonces creo que tenemos ese desafío. Y por otro lado, la derecha, ¿verdad?, le sigue quedando, creo yo, conversaciones pendientes con amarillos, ¿no?, eventualmente con el PDG, y por supuesto con republicanos, que más allá, ¿verdad?, del acuerdo por omisión, además es un grupo político que además viene medio envalentonado, ¿no?, después de las últimas elecciones a consejeros constitucionales, donde le fue muy bien. Entonces creo que a la derecha todavía le quedan más temas pendientes, ¿no?, de acá a octubre. O sea, yo creo que la derecha está totalmente enredada en la conversación ahora. Creo que la UDI tiene muchas decisiones que tomar a raíz de esto, porque yo estaba viendo como la votación en general dentro de mi sector finalmente, y se ve que, por ejemplo, la UDI se ve con un 33% igual que Evópoli, o sea, y el que se consolida es Renovación Nacional, creo yo. Evópoli como que se ve subiendo, y la UDI por otro lado queda ahí igual que la DC, es como quedan a nivel de bisagra sin entender mucho cuál es el rol que están cumpliendo actualmente, porque la DC también pasa lo mismo, o sea, cuál es el rol que está cumpliendo ahora la DC dentro de la política nacional, y yo creo que eso también el voto finalmente lo termina castigando, así como en esa cosa de guata de, bueno, ¿a quién voy a apoyar yo? Finalmente, ¿quién es el que mejor me representa? Creo que la UDI ahí queda súper en blanco, y ese voto debiera ir más hacia republicano, o sea, debiera tender aquí a escindirse un poco el voto de derecha más duro, más conservador de repente, y un voto más liberal, más de una derecha más dialogante, más relacionado con Renovación Nacional y Evópoli, y lo que quede de la UDI en su minuto. En algún momento hay conversaciones ahí también de hacer un solo partido. Lo que yo también considero que 3 partidos que no tengan mucha definición, no estén avanzando hacia un mismo sector, no tiene mucho sentido. Lo que hablamos nosotras otras veces de disminuir la fragmentación de partidos políticos que existen actualmente. Creo que debiera darse esas conversaciones, y ahí el que más se consolida ahora, debo decirlo, es Renovación Nacional dentro de esta primaria. Ahora, las primarias tienden a ser
por ser voto obligatorio, tienden a movilizar mucho más a personas que tienen definido su voto propiamente tal. Y eso no necesariamente es lo que en un voto obligatorio se traduce finalmente como los ganadores. Así que yo creo que tienen que tener mucho cuidado los partidos políticos, que si bien es un piso sobre el cual se están parando para una elección, es el piso como más consolidado de cada uno de los sectores y no necesariamente el que la población al final va a terminar decantándose, que puede pasar un poco lo que pasó a Sichel versus cómo terminó la elección con José Antonio Kast, que también era voluntario, pero que después si lo llevamos eso al voto obligatorio, los resultados pueden ser totalmente distintos. Sí, por eso, Rosy, igual pongo ese desafío en mi sector, ¿no? Esto de, ¿verdad?, de ir a encantar a un votante que, como te decía, es muy poco definido, ¿no? Además sabemos muy poco quiénes son, ¿no? Entendemos un poco qué masa es, ¿no? Pero ahí a definiciones más específicas respecto a este grupo humano que está votando de manera obligatoria, ¿no? Y que tanto le gusta también el voto obligatorio. En otras pasadas podemos hablar sobre eso, del voto obligatorio, sobre los partidos políticos, sobre la incidencia de los partidos políticos. Creo que hay harto tema. Creo que también lo que pasó ayer nos deja harto mundo abierto, nos deja harto tema de conversación todavía. Y bueno, nos veremos el próximo lunes entonces para ya, quizás qué tema nos va a tocar el otro lunes, Rocío, porque esto también va cambiando tan rápidamente, pero me parece que hay elementos que son centrales y transversales, y entre esos la importancia de los partidos políticos en los temas democráticos que tenemos que conversarlo en algún momento, porque también para que la gente entienda por qué existen los partidos políticos, ¿no? Y también la importancia de militar y de sostenerlos y de mejorar el sistema político completo de todo un país, justamente para que este país tenga la mejor capacidad para dar soluciones a temas que a todos nos atañen. De todas maneras, Nancy, porque se supone que son los partidos políticos los que están llamados a mostrar quiénes van a ser los representantes y cómo toman las decisiones, cuáles son las bases para escoger a quiénes son los que representan, los que finalmente llegan a la papeleta para poder dar la elección, son los que nos van a gobernar después. Entonces, si los partidos políticos no tienen bien ajustada la brújula, va a ser bien difícil que efectivamente podamos tener una representación interesante. ¿Sabes qué? Hay una serie que estoy viendo dentro, claramente una serie es ficción basada en realidad, que se llama 2001. Se llama 2001 y está en Star Plus. Y habla sobre la caída de la Rúa en Argentina. Yeah. Cómo los partidos políticos priman ahí y hacen caer a un gobierno, efectivamente, cuando tienen esta relación con la calle y el desorden también. Y es súper interesante ver ahí cómo se traduce esta conversación entre el partido político, el representante y también el apoyo ciudadano o el desorden o la presión que se puede llegar a hacer. Es interesante, a mí me ha llamado mucho la atención mirarlo ya tantos años después, pensar también en lo que nosotros mismos vivimos, cómo pudimos haber terminado en algo muy similar con defaults. O sea, es interesante esa conversación de cuando te separas tanto y hasta dónde tú puedes ir, porque muchos acá en Chile decimos esto no nos va a pasar a nosotros. Nosotros no vamos a llegar a donde está Argentina con el nivel inflacionario que tienen, pero si no somos capaces de cuidar la democracia y que dé respuesta a las problemáticas locales y que los partidos políticos estén al tanto, y no solo los partidos así como un ente que es etéreo, sino las personas que lo dirigen dejan sus egos por el lado las partidarias. Las orgánicas partidarias son capaces de ver el país y después el partido. Yo creo que ahí es lo complejo y donde tiene como como que no están alineados los intereses. No sé si me explico. Claro, es que son elementos, como tú bien definías, como la trilogía, ¿no? El representante, ¿no?, de este partido, el partido y los votantes, ¿verdad? Y esta trilogía cuando no hay, cuando se fomenta el caudillismo, ¿no? O cuando vemos ahora, Rocío, que, por ejemplo, hay senadores o diputados elegidos por un partido político, y después es que se van de ese partido político y se van a otro partido, a veces opuesto, ¿verdad?, al que eran de verdad, del que venían, ¿no? De aquel partido, claro, de origen, ¿no? Claro, tú dices, o sea, esto es caudillismo, ¿no? El caudillismo le hace mal a la democracia, ¿no? Yo creo que los partidos también tienen que regular eso, ¿no? El tema, claro, ¿cómo lo regulamos? La orgánica partidaria dentro de los partidos también tienen lotas al interior de los partidos, ¿no? Es un mundo bien, bien complejo, pero me parece que hay que poner atención, como bien tú dices, lo que pasó en Argentina claramente es un ejemplo, ¿no? Es como justamente lo que no hay que hacer. Entonces creo que la responsabilidad de que somos militantes también adentro de los partidos, yo ya soy militante de base y cumplo con mi responsabilidad, ¿verdad?, que me corresponde en ese
ese ámbito, ¿no? Ujú. Pero claramente también yo creo que hay como un desgaste, ¿verdad? Respecto de una distancia, respecto de la militancia y respecto a los partidos políticos, ¿no? Y la gente dice política, de hecho mis amigas me decían, oye, ¿estás militando? ¿Qué estás Sí, haciendo ahí? amiga. Como que, y como que amigas que yo adoro profundamente y que son también de izquierda, pero no militan, me dicen como que salte por favor, como que no. Hay como un estigma, ¿no? Que está dentro de los partidos políticos que creo que también tenemos que ir reconstruyendo y también siendo capaces de abrir las ventanas para que se ventile, ¿no? Para que se ventile lo que sucede dentro. Generalmente ahí priman los intereses personales, los caudillismos y quienes tienen más fuerza, y es como quienes están dispuestos a ir a todas, por todas y en cualquier minuto, y como eso es lo que se termina privilegiando. Entonces todos los que a lo mejor estamos como nos definíamos anteriormente, ilusas, tratando de hacerlo por el bien común, por llegar a acuerdos desde las distintas miradas, pero aún así tratando de llegar al acuerdo, se difumina, y cuando te ves que estás solo peleando con esta maraña de personas que están dispuestos a todo por llegar a donde quieran llegar, entonces tú ahí dices, ¿vale la pena? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y ahí es donde, por lo menos, yo desde mi ilusión trato de acercarme a personas que tengan ganas de conversar, de que tengan ganas de hacer cosas por el grupo, por el bien común, y no solamente por un afán personalista de querer tener un poquito de poder para sí mismos. En el fondo el desafío de construir comunidad política, que debe ser uno de los desafíos más grandes que tenemos como sociedad, ¿no? Es construir comunidad, ¿no? En todo sentido de la palabra, y más allá de los partidos políticos, que es más complejo aún, ¿no? Por el tema del poder que se vive dentro. Pero claro, yo creo que hay que seguir, yo soy una militante de la esperanza, así que creo que hay que seguir dentro. Y creo que Frente Amplio también viene a dar ahí una luz respecto de una nueva forma de hacer política, y eso también tiene que irse trabajando, ¿verdad? Consagrando, instalándose. Esto es para toda la vida. Así que todavía nos queda vida para años por vivir y por seguir construyendo. Bueno, todos nos tenemos que organizar. De alguna manera estamos viendo todos juntos dentro del mismo país, nadie se iba a ir de aquí, entonces de alguna manera tenemos que llegar a acuerdos. Pero el día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Te quiero agradecer como siempre, querida Nancy Carola Márquez, por venir a conversar con nosotros el día de hoy, y también a todos los que se sumaron. Los dejamos invitadísimos para otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Abrazos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.